Hola amigos, Dios les bendiga rica y abundantemente en este día. Quiero compartir una pequeña serie que trata de desencriptar lo que está entre líneas en la Biblia, porque muchos hemos usado la Biblia como un tabú, como amuleto, pero quiero decir que las cosas no son así. La Biblia enseña a guardar la palabra en el corazón. Salmo 119:9, ¿con qué guardará o con qué guiará el joven su camino? Con guardar su palabra, no utilizándolas como tabú. Y quiero compartirte un texto bíblico que es muy especial y conocido por muchos cristianos, que inclusive los cristianos lo tienen en las casas abierto en la Biblia, pero muchos de ellos mismos no han cogido esa Biblia para conocer del Evangelio. Y estamos hablando del Salmo 91, versículo 1, versículo 2. Hoy lo veremos. Dice, el que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Y si tú miras en el primer versículo del Salmo 91, dice algo importante. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que el que habita al abrigo del Altísimo. ¿Qué es habitar? Habitar es permanecer. Y es que muchos cristianos y muchas personas que desconocen este gran misterio, este empoderamiento, creen que solamente lo oran cuando tienen miedo o cuando se sienten atacados por alguien o espiritualmente. El que habita el abrigo del Altísimo es el que mantiene en cobertura del Dios Todopoderoso. La Biblia enseña en el Salmo 15 lo siguiente. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, y el que aun jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no revelará jamás. Y entonces, ¿quiénes moran? Aquellos que hacen lo justo. De nada te sirve ser un pecador y llegar a los pies, Señor, defiéndeme. Porque es que muchos de nosotros le hemos dado autoridad al enemigo de hacer las cosas que está haciendo en nuestras vidas. Necesitamos entender que para que esto sea accionar espiritual, tenemos que habitar verdaderamente en la presencia del Señor. ¿Cómo se habita? Sencillo, orando, leyendo palabra, ayunando, vigilando, meditando en la palabra, en la escritura, no perdiendo el tiempo. Dice el mismo verso 1 lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo. ¿Y qué es abrigo? Yo lo entiendo como cobertura. El que permanece dentro de la cobertura de Dios Padre morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué es la sombra? Es protección. Cuando hace un inclemente sol, te colocas bajo la sombra de un árbol y ese sol inclemente no te molesta porque estás bajo la sombra de que alguien te está protegiendo. En este caso,
el mal no te tocará, porque Dios con sus alas te está protegiendo este día. Hay que meditar en la palabra, porque hay algo que se revela también, y es que la sombra y nótese que puede ser sinónimo de fe. ¿Por qué de fe? Porque sencillo, en la sombra tú no ves nada. En la sombra hay oscuridad. En la sombra tú puedes resbalar y tú puedes tropezar. Inclusive en la sombra muchas veces no se ve. Dice el Evangelio y enseña la Biblia que cuando los apóstoles estaban en alta mar y el mar se fue alterado, Jesús venía caminando sobre las aguas y se espantaron. Jesús le dijo, no teman, soy yo. Y eso mismo puede pasar en la sombra. Tú no ves la manifestación de Dios en tu vida, pero sí Él está obrando ahí. Él está protegiéndote. Él te está guardando bajo sus alas. Él te está trayendo cobertura, una cobertura especial, una protección que tú necesitas entender. En otras palabras, el primer versículo del Salmo 91 enseña que para que el Señor te proteja y esté en tu abrigo, tú tienes que habitar en la presencia del Padre, estando en comunión con el Espíritu Santo de Dios, estando en comunión con el Padre, recibiendo a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Es por eso que el salmista en el verso 2 dijo, con una fe más confiada, o con una fe más afirmada, dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. No está preguntando, está afirmando. Porque es que en la sombra se activa la fe. Se activa esa fe que tú tanto necesitas. Es que en sí la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción que Dios puede hacer en tu vida. Dice Hebreos 11:1 que es la fe. La fe nos enseña a ver en medio de las circunstancias, y todo ese capítulo enseña de grandes héroes que quedaron escritos en la Biblia, de hombres y mujeres que obraron y sirvieron a Dios por fe. Es que esa fe, en medio de la tiniebla, en medio de la oscuridad, es lo que activa a Dios. Este es contado por justicia. Así que si tú crees que tu día está malo, quiero que sepas que tú puedes morar bajo la sombra del Altísimo. Puedes estar ahí aferrándote en el abrigo de Él. Puedes estar ahí protegiéndote del enemigo, del diablo, del enemigo que está ahí atacando, acechándote. Pero quiero que te envistas de eso que Dios te ha dado. Protección. Jesús dijo en su palabra, y estaré con ustedes hasta el fin. Dios está contigo esta noche. No le creas al diablo que estás sola o solo. Dios te ama de manera incondicional. Alguna vez un amigo me decía, Jan, ese sacrificio fue tan alto. Y yo decía, ese sacrificio fue tan alto que no fue pagado ni con oro, ni con plata, ni con perlas, ni diamantes. Fue pagado con sangre. Con sangre. Dio la vida por nosotros, por amor a mí y a ti. Te bendigo en este hermoso día. Que la paz del Señor te guarde, te llene, te proteja y irradie en tu corazón. Mañana los invito a escudriñar lo que es en el versículo número 3, porque hay un misterio grande de los posibles enemigos que acechan a tu vida y a mi vida, y el Señor nos está mostrando misterios espirituales profundos que nos puede solucionar tropiezos espirituales. Dios les bendiga rica y abundantemente.